la aptitud versus la actitud. Suena bien parecido, hasta me estoy confundiendo acá. Aptitud, en pocas palabras, es la capacidad, la habilidad, la destreza para hacer adecuadamente algo, una función, un servicio, una comisión. Ahora, actitud es la disposición, el ánimo, la temperamento que muestra una persona ante diferentes circunstancias. En pocas palabras, actitud es poder hacerlo. Esa es la aptitud, es apto. La aptitud es poder hacerlo y la actitud es cómo lo hace. Repito, la aptitud, ser apto, es poder hacerlo y la actitud es cómo se lleva a cabo aquello. Entonces, sin duda alguna, Joab tenía la aptitud, pero como ya lo mencioné, le faltó un poquito en la actitud. Mire lo que dice entre las aptitudes. ¿Cómo llegó él a ser general? No fue David que dijo: este me cae bien, aquí pongámoslo de general. No, mire lo que dice el primer libro de Crónicas 11:6. Dice: además, David había dicho: el primero que derrote a los jebuseos será capitán y jefe, o general, dice otras versiones. Y Joab, hijo de Zeruya, fue el primero en atacar y fue nombrado jefe. Entonces, ¿cómo obtuvo ese título? ¿Cómo obtuvo ese privilegio? ¿Cómo obtuvo esa posición? Porque David, su líder, el rey David, dijo: el primero que suba y derrote a esta ciudad va a ser el general. Y pues él fue el primero, tomó la decisión, fue, y con esa valentía, con esa habilidad que él tenía, derrotó a los enemigos. Y fue así como él llegó a ser general. O sea, tenía esa aptitud, era bueno para la guerra. Y no solo era bueno, sino que se le adelantaba a otros. En lo que otros pensaban si iban a la guerra, él ya venía con la victoria. Y mire lo que dice primer libro de Crónicas 21. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie, o sea, varias, no solo una, en una serie de ataques exitosos. Ahora, ¿por qué fue que este ejército era exitoso? Muchas veces, varios ataques, y fueron victoriosos porque Joab estaba al frente de ellos. Y dice: contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones, entre una de esas tantas victorias, entre una de tantos esos ataques exitosos que el ejército tuvo al mando de Joab, dice que él sitió, rodeó la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Solo para darle una idea de las aptitudes de Joab. Ahora, él no solamente tenía aptitudes para guerrear, él no solamente tenía aptitudes para estrategias de guerra, él no solamente tenía aptitudes para decirle: tú te vas por acá, tú te vas por acá, tú cuida la retaguardia, yo voy por este lado. No solamente era bueno con la espada, con la flecha, con cualquier arma, sino que él también era bueno, tenía la aptitud, la capacidad, la habilidad de aconsejar bien. Él sabía aconsejar bien. Mire lo que dice en segundo libro de Samuel 19:5. Dice: entonces Jehová vino al rey, es decir, David, en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Le dice, versículo 6: amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Este es Joab hablando con David. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Entonces, habían ganado una victoria en contra de Absalón, que usted se recordará, se levanta en contra de David. Entonces muere Absalón. Cuando David se entera, él empieza a llorar. Empieza a llorar y a llorar que su hijo, el que se había levantado contra él, estaba muerto. Entonces él está llorando ante toda la gente. Joab, el líder del ejército, el general del ejército, va y lo aconseja, le dice: ¿qué estás haciendo?
Deja de estar llorando por tu hijo que se murió, porque lo que estás haciendo es haciendo como que esta victoria que Dios te ha dado no vale nada. El mensaje que le estás tratando a la gente por ese hijo que murió, al llorar, al ponerte todo triste delante de la gente, lo que está diciendo que te importaba más ese hijo que el resto de todos nosotros. Dijo, tú no puedes por ese hijo estar llorando y que la demás gente te mire triste, porque entonces está diciendo que te importa más ese hijo y que si él hubiera vivido, que todos los demás muriéramos. Fíjese. Y le dices, mira bien lo que vas a hacer. Háblale al pueblo, le dice. Y ve y sabe bien cómo le vas a hablar. No le vayas a hablar derrota, no le vayas a hablar triste, no vayas a decir, hermanos, que fíjese que no, le dice, porque escucha bien lo que te digo. Le dijo, si no, se va a levantar un mal contra ti más que todos los males que has tenido. Entre esos males había tenido Goliat, entre esos males había tenido Saúl, que lo había que lo había perseguido y lo quería matar. David había tenido muchos problemas bien grandes. En una ocasión usted se recordará que se llevaron cautivos las esposas de los hombres de él y de sus hombres, llevaron a los niños y la gente lo quería matar. David se angustió. David había pasado por cosas muy difíciles, pero viene Joab y le aconseja, le dice, ya no estés llorando por tu hijo, porque la gente te está viendo todo triste. Así es que levántate y ve, háblales bien. Si no, se te va a levantar un problema bien tremendo, porque tú le estás diciendo a la gente que no te importa. Fíjese, hermano, qué tremendo. Entonces David se tuvo que aguantar la tristeza y enfrente de todos, pueblo querido, pueblo amado. Y yo no sé qué le dijo, pero mire, lo aconsejó bien. En otra ocasión, segundo libro de Samuel 24:3, Joab respondió al rey, porque David, si usted se recuerda, quería censar al pueblo. Entonces Joab le responde y le dice, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, o sea, 100 veces más, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Entonces, cuando David quiere censar al pueblo, pero se entiende de que David como que llevó a confiar en su ejército. Yo quiero ver cuántos están conmigo, quiero ver qué tan grande es mi ejército. Joab lo entiende así, le dice, no, porque ya no va a ser por fe, vas a confiar en saber el número de los que están contigo, de quiénes están contigo, ya no va a ser por fe. Y vas a deshonrar a Dios, ya no vas a confiar en Dios, no lo hagas. Pero dice la Biblia que la palabra de David fue más fuerte. A Joab no le quedó otra que ir a hacer lo que David le había dicho, que era censar. Entonces hasta aquí basta una vista así rápida, un vistazo para ver las aptitudes de Joab y ver por qué él era no solamente el líder, el general de un ejército, sino que el general del ejército más temeroso de ese tiempo. Ahora, gloria sea al Señor. David tenía la dicha, la bendición de contar con ese general del lado suyo. Hermano, qué dicha cuando Dios le encarga una obra a uno. Qué dicha es contar con hombres y con mujeres con muchas aptitudes, con muchos talentos, así al nivel, o no quiero decir al nivel, o así como este hombre Joab, que era muy hábil, que contenía capacidades, gloria sea al Señor. Y cualquier rey hubiera querido tener a él como general. Mas sin embargo, estaba ahí a la par de David, ganando victorias tras victorias tras victorias. Mas sin embargo, yo me encontré con un versículo hoy que no lo había leído, y se lo leí, de plano lo pasé de noche, como dicen por ahí. Que mire lo que dice, segundo libro de Samuel 19:3. Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso de mi hueso y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada. Esa es una expresión que tenía, como que dice que Dios me castigue, que Dios me maldiga si yo no hago lo que digo que voy a hacer. Esa era una expresión que tenía. Dice, y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí. ¿Para qué dice ahí? Eso me llamó la atención. Dice, para siempre en lugar de Joab. Hola, hermano, ¿quién va a querer banquear a Joab? Cuando dice que él iba al frente del ejército y victoria tras victoria tras victoria,
sabía aconsejar a David. ¿Por qué David quería sustituirlo? ¿Por qué David manda a llamar a otro? Le dice, vente aquí, le dijo, y vas a ser el general en lugar de Joab. ¿Por qué? ¿Será que David fue un ingrato? ¿Será que David fue un malagradecido? ¿Será que a David se le metió el diablo y dijo, no, Joab ya no puede ser más y voy a poner a otro en lugar de él? ¿Qué pasó? ¿Qué pensamiento atravesó la mente de David para querer el deshacerse de Joab? ¿Será que David se volvió ciego, ya no pudo ver las aptitudes, todas las virtudes, las habilidades que tenía Joab? ¿Será que David se puso celoso de él, así como Saúl se había puesto celoso de David? ¿Será que ahora se repetía la historia y ahora era David el que se había puesto celoso de Joab, de ver que tantas victorias obtenía? ¿Será que David dijo, lo voy a quitar porque cuando sienta la gente lo va a querer más a él que a mí? ¿Qué pasó? ¿Por qué quitar a un hombre de ese calibre? ¿Por qué decir, voy a poner a otro en lugar de él? ¿Qué pasaría si solamente leemos este versículo? Cualquiera de las cosas que le he mencionado aplica. David se volvió loco. David le entraron celos. David fue un malagradecido. David, cualquier cosa, porque eso no es justo. El hombre que arriesgó la vida por él, que entraba, inclusive leímos, dice, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó, fue cuando él pecó. Por eso es peligroso cuando es tiempo de guerra y no entrar a la guerra nosotros, porque se le abren puertas al enemigo. Y dice la Biblia que era el tiempo de los reyes. Joab no era el rey, David tendría que haber ido más. Sin embargo, David se queda en la casa tranquilo, ahí está en la azotea descansando como que nada pasa, mientras Joab se está, así como decimos, rifando el físico, literalmente. ¿Y cómo es de que ahora dice, vente tú, dice, le vamos a dar gas a Joab y te voy a meter a ti en lugar? Pero si solo leemos un versículo anterior, vamos a un versículo atrás, podemos entender lo que no entenderíamos solo leyendo ese versículo. En la vida, escúcheme esta parábola, no leamos solamente un versículo. A veces el otro versículo que le va a ayudar a entender ese está justo atrás o está justo enfrente. Entonces, si solo vamos un versículo atrás, miren lo que dice. Pero antes, primer libro de Reyes 2:6. Primer libro de Reyes 2:6. Todavía se pone peor la cosa. Aquí sí, esto está tremendo. Miren lo que dice. Tú eres un hombre sabio, David hablando con Salomón, y sabrás qué hacer. Pero aquí viene mi consejo. Tú vas a saber qué hacer, pero este es mi consejo, le dice David. No le permitas vivir mucho tiempo y que no dejes que muera en paz. Aquí David le está aconsejando a Salomón acerca de Joab. Pero mire lo que dice, le dice, no le dejas vivir mucho tiempo. ¿Qué le está diciendo? En cuanto puedas. Eso es lo que le está diciendo. Si usted ve otras versiones, están mucho más claro. Y donde dice, y no dejes que muera en paz. ¿Sabe qué le está diciendo? No dejes que tenga una muerte sin dolor, le está diciendo. Hermano, ¿qué le pasó a David? Su general ahora le dice a su hijo, aquel Joab, el que entraba y salía como líder mío, y que un día yo hasta me quedé en la casa descansando en lo que él andaba guerreando, arriesgando la vida. Mátalo y mátalo lo más pronto posible, y una muerte dolorosa. Pero como le decía, si solo vamos a un versículo atrás, versículo 5 del primer libro de Reyes dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte o el cinturón donde llevaban la espada que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Por eso fue que David actuó así. No es de que David era un ingrato, que estaba loco, que se había endemoniado, que se había olvidado de que Joab había puesto su vida
por la de él, sino que cuando era tiempo de guerra, de paz, Joab eliminaba la competencia. Porque era general, leímos, ¿verdad? ¿Y a quiénes mató? ¿A dos qué? Dos generales. Y mire, dice que mató a Abner y a Amasa. Y como sé que son poco conocidas, pero no tanto como algunas otras, yo quisiera que lo leyéramos, hermano querido, hasta donde nos dé el tiempo, si no puedo terminar mis notas. Segundo libro de Samuel 3:6. Dice: saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, verso 27, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Entonces está este muchacho Abner, que era un general, que David dividía usualmente su ejército en tres y ponía a un general en cada uno. Entonces en esta ocasión, fíjese que viene a Joab, se entera de que Abner había llegado a hablar con David y David había hecho un pacto de paz con él, porque Abner estaba antes en un ejército contrario, vamos a decirle. Pero el punto es de que David y Abner llegan a un acuerdo y entran en paz. A Joab no le gusta la decisión que tomó David. Va y le dice: ¿por qué lo dejaste ir? Le dice. Entonces lo que él hace es de que lo va a buscar, lo llama y en secreto lo lleva. Y cuando ya está en secreto, lo mata. ¿Y por qué dice que lo mató? Porque en venganza de la muerte de Asael su hermano. O sea, Joab tenía entre otros hermanos uno que se llamaba Asael. Y Abner, el otro general, mató a Asael. Entonces Joab se enojó con Abner por haber matado a Asael su hermano. Y cuando vio que David, el rey, había hecho paces con él, no le agradó, le reclamó David, ignoró lo que había dicho David, se fue y lo mató. Y lo mató porque Joab solamente sabía lo que dice ahí, que Abner había matado a Asael. Pero como no tenemos prisa, y si no, pues estamos en el 2004, si Cristo no ha venido, podemos terminar hasta el 2020, no hay problema. Yo quiero que usted mire qué es lo que hizo Asael, el hermanito por el cual Joab había matado a Abner. Mire lo que dice segundo libro de Samuel 2:19. Así con esa emoción que usted tiene ahorita, con esa, alabado sea Dios. Y siguió a Asael, ahí va el hermanito de Joab. Y siguió a Asael tras Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Otra versión dice con determinación absoluta. O sea, donde iba Abner, Asael lo perseguía, lo estaba hostigando, lo estaba fastidiando, se movía a la derecha o a la izquierda, distracción, ahí iba. Entonces Abner, versículo 21, le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. O sea, Abner voltea a ver, porque ahí venía aquel detrás donde iba, no lo dejaban, va de fastidiarlo. Él se voltea y le dice: ¿qué tú no eres Asael, hermano de Joab? Y él le dice: sí. Vete, le dice, porque yo no te quiero matar. ¿Cómo voy a ver después el rostro de Joab después que te haya matado? Vete. Y él no hacía caso, y ahí va. Llega un momento, le dice: mira, apártate, vete para la izquierda, vete para la derecha. Es más, ahí mata a un soldado si quieres, agarra todos los despojos y llévatelo, pero déjame tranquilo, déjame estar siguiendo. ¿Y qué dice él? No se quiso apartar. Versículo 22. Y Abner volvió a decir a Asael otra vez: apártate de en pos de mí, ¿por qué de herirte hasta derribarte? Mire lo que le estaba diciendo: ¿cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Jehová tu hermano? Versículo 23. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner en el regatón, no en el reggaetón. Dije: ya existía el reggaetón, dijo. Y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió aquel mismo sitio. Y así. ¿Por qué mató Abner a Asael?
por metido. Le dijeron, déjame tranquilo, yo conozco a tu hermano, yo no quiero matarte. ¿Cómo me voy a atrever a ver a tu hermano después que te he matado? Y aquel, no me pega, lero, lero. Vete, no te quiero matar. Hostigando, fastidiando, no se movía ni izquierda ni derecha. Da a entender de que si Abner se hacía para acá, Asael se hacía para allá. Abner se hacía para acá, ahí iba, hasta que lo fastidió. Le dice, vete, te voy a matar. Y le dice, lo mataron. Dije estar fastidiando. Espérese, pues, espérese que termine, hermano. No nos metamos donde nos llaman. Porque al final, lo que pasó. Ahora, Joab no andaba buscando por qué le mataron a su hermanito. Él solo lo único que él sabía era que lo habían matado. Pero no sabía lo que el nene había hecho, por qué lo habían matado. Entonces, pero el punto es de que entonces Joab arremete contra Abner cuando Abner le insistió a Asael, su hermano, que lo dejara tranquilo, y no quiso, y por eso lo mató. Inclusive vemos que por respeto a él mismo, a Joab, no le quería hacer nada. Vino a hacer paz con David, y a Joab ignora el trato que Abner había hecho con David. No le importó lo que había hecho, va y lo mata. Pero no solo mató a Abner, dice que mató a otro general, Amasa. No que amasaba, sino que Amasa, así se llamaba el muchacho. Segundo el libro de Samuel 24. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Este es David. Le dice a Amasa, mira, ve a juntarme a los hombres de Judá y tráemelos. Pero él, y después manda a Joab también, y se juntan en un lugar llamado Gabaón. Cuando Joab mira la competencia, cuando mira a Amasa, dice entonces, capítulo 20, verso 9, segundo libro de Samuel. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Aleluya. Mire qué tremendo. Híjole, yo no sé si me van a poder conseguir los muchachos, pero entonces Joab dijo a Amasa, no le dijo a Amasa, ¿verdad? ¿Me entiende, va? Le dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. ¿Quién tiene barba y deja que le dé un beso? Lo toma de la barba y le dice, how are you, buddy? ¿Cómo estás, hermano? Lo toma de la barba y le va a dar un beso. Versículo siguiente. Y Amasa no se dio cuenta, porque como le dijo hermano, como le dio un beso, creyó que era de verdad. Como le preguntó cómo te va, Amasa creyó que Joab realmente le importaba. Entonces no se cuidó, se descuidó. Pues ¿quién se va a cuidar de alguien que diga, ¿cómo estás? No tienes barba, pero ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? ¿Quién va a estar listo? Algo me quiere hacer, ¿verdad? Entonces, porque va con amor, lo trata. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Y le truena el beso. Y entonces Amasa tranquilo. ¿Y qué se dice? Como no se dio cuenta que la daga estaba en la mano de Jehová, pero dice que lo agarró de la barba. Con una mano lo agarró la barba y con la otra lo tenía la espada. Le hirió en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab, su hermano Abisaí, fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Está tremendo esto, hermano. Verso 12. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo que el hombre, en fin, lo pusieron a un lado del camino, porque toda la gente lo miraba a él envuelto en su sangre y se le quedaban viendo. Joab lo mató. ¿Por qué? Porque había matado a su hermano, pero él no se preocupó de averiguar por qué había matado a su hermano.
A él solo le importaba saber de que había matado a su hermanito y ahora me la paga y lo mato. Y lo mató a pesar de que David había hecho un pacto de paz con él. Y como que fuera poco, todavía mata a Absalón, hijo de David. Y dice la Biblia que Absalón les dijo, perdón, dijo: por favor, por amor a mí, no le vayan a hacer nada al muchacho. Ahí va Joab, entre otros líderes van. Pero dice la Biblia que se metieron en un bosque. Y y Absalón, hijo de David, iba montado en su mula. Y dice que se quedó trabado. Había una encima, dice un árbol frondoso, espeso. Y él se quedó trabado del pelo y se quedó colgado. Entonces alguien vio y le fue a decir a Joab. Él le dice: Absalón está colgado de un árbol. Y Absalón y Joab le dice: ¿por qué no lo mataste? Le hubieras atravesado, yo te hubiera dado 100 piezas de plata, 10 piezas de plata. Y este muchacho le contesta: aunque me diera 100, no lo hubiera hecho, porque yo vi cuando el Señor, el rey, dijo que no lo matara. Yo no voy a perder el tiempo contigo. Como que dice: tú no eres general como yo sí sé. Fue, agarró 3 dardos, 3 lanzas y se las metió a Absalón, hijo de David, a quien él claramente había dicho: por amor a mí no le van a hacer nada. Y como que fuera poco, dice que 10 de los soldados que iban con a Joab rodearon a Absalón y también ellos arremetieron contra él. Entonces Joab, sin duda alguna, tenía unas aptitudes, hermano, extraordinarias. Era un guerrero hábil, poderoso, muy conocedor de estrategia de guerras, muy conocedor de cómo salir con ejércitos, cómo obtener victorias, cómo seleccionar buenos soldados, cómo entrenar a los soldados, cómo tener victorias, cómo conquistar naciones, cómo despojar al enemigo. Tenía unas aptitudes increíbles, magníficas, hermosas, poderosas, la cual había sido de una bendición exagerada para David. Mas sin embargo, sus actitudes, lo llevaron a perder su posición como general. Como ya lo habíamos leído, que David mandó llamar a alguien, dijo, para sustituir a Joab. Y después le dice a su hijo: ¿sabes qué? Mátalo pronto y que sea una muerte dolorosa. Wow, hermano, ¿cómo llega de un extremo al otro? Porque, querido, podemos tener muchas aptitudes, pero las aptitudes nunca serán suficientes para ser un buen líder. Para ser un buen líder es bueno, debemos tener aptitudes, pero sobre todo, especialmente para servir a Dios, debemos de tener buenas actitudes. Porque, querido, la capacidad, la habilidad, tú no puedes saber ni cómo agarrar un micrófono. Lo agarras al revés, lo pones de lado, lo agarras como que es rapero. Dios le bendiga, hermanos, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero la habilidad, la aptitud, puede ser que no sepas absoluto cómo hablar en público, pero Dios te puede dar esa habilidad de hacerlo. Pero la actitud es importante, porque si tú tienes la habilidad y no tienes las actitudes correctas, piensas que tú te mandas solo, como lo hizo Joab. Joab, en el momento que llegó a ser el general, él creyó que a David no importaba, que lo que decía David no importaba. Como él era el general, David decía no, pero si él decía así, de todas maneras lo hacía. Y tenía muy buenas aptitudes, pero sus actitudes estaban muy malas. Y no solo lo despojaron de su pueblo, de su puesto, sino que lo llevaron inclusive a la misma muerte. Fíjese, hermano. Y yo me pongo a pensar y digo: Dios mío, ayúdanos, capacítanos, danos la habilidad, haznos diestros en tu palabra.
Ayúdanos a cantar mejor, a tocar mejor instrumento, a poder predicar mejor, a hacer todo lo que quiere habilidad. Pero la aptitud no va a bastar para ser un buen líder. También tenemos que tener buenas actitudes. Mira lo que dice segundo libro de Samuel 18:5, dice: y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a adelantarnos hasta Primer libro de Reyes 2:28. Dice: Adonías, en esta ocasión Adonías ya se había levantado a Absalón en contra de él. Ahora es otro hombre llamado Adonías. Mire, dice a 1 Reyes 2:28, dice: cuando Joab se enteró de la noticia, corrió a la tienda del Señor y se aferró a cuernos del altar. Escuche eso. Él no había apoyado la rebelión de Absalón, pero sí la de Adonías. Y yo me podía pensar, no era que él era fiel a David y por eso no se levantó cuando se levantó Absalón, porque después cuando Adonías, creo que dije Abdías, cuando Adonías se levantó, a él sí lo apoyó. Y yo dije, entonces no era que él era fiel. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no apoyó a Absalón, pero sí apoyó a Adonías? Que sí, después ahí me di cuenta que una ocasión Absalón le mandó a quemar todo su terreno con el cultivo a Joab. Entonces más adelante Joab no se alió a Absalón porque él no tenía ningún beneficio, no se llevaba con él. Pero en el momento que otro se levantó en contra de David, ahí sí lo apoyó. Entonces le fueron a decir a Absalón, que en ese entonces ya era el rey, sucedió a su padre David, y después lo mandan a traer. Entonces Joab le da miedo, siendo un general, siendo valiente, habiendo matado a mucha gente, le da miedo y se va a agarrar a los cuernos del altar. Y van a decir, no, dice, aquí que me mate, porque él creía que no iban a matar. Entonces le contesta Salomón y dice, bueno, concede lo que él quiere, pues. Y lo mandaron a matar ahí. Y así fue como murió este hombre. Dice 1 Reyes 2:31, la versión Dios los habla hoy, dice: entonces el rey contestó, démosle gusto, mátalo y entiérralo. Como él se fue a agarrar del dedo, digo, no, yo aquí voy a morir. Y le fueron a decir a Salomón, hey, dice que él ahí quiere morir, ten gusto, pues, dijo. Si eso quiere, vaya. Y ahí lo fueron a matar y lo enterraron. Ahora, como que le quitan los rangos, fíjese. Porque recuérdese lo que venimos hablando de quién él era, de lo que había obtenido, de sus aptitudes. Pero a causa de sus actitudes, mire lo que pasa el segundo libro de Samuel. Y digo, Dios mío, ayúdanos, Padre. Y créame que yo me afligí al leer esto, querido. Porque mire lo que dice el segundo libro de Samuel 23:37. Salec amonita, están dando una lista de los valientes de David. Naarai beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia. ¿Por qué? ¿Capta usted lo que le estoy tratando de transmitir por este versículo? Él era general y le dan más énfasis a su ayudante que a él. Porque ahí no están hablando de Joab y que tenía a su escudero, sino que dice Selec amonita, es el nombre de la persona y de dónde era. Y Naharí beerotita, la familia que pertenecía. Y le están dando énfasis a él, que era el ayudante, el escudero de Joab. Joab tenían que haber dicho, y Joab el general, que tenía como escudero a Naharai. Pero aquí le están dando más énfasis al ayudante. Por eso, hermano, yo siempre le digo a Dios que me ayude. Yo le aconsejo, nunca jamás crea que usted va a estar siempre arriba y que usted siempre va a ser el mejor y se empieza a burlar de los mejores, porque hay subidas, pero también hay bajadas. Y este hombre, ¿usted cree que la gente le hacía más caso a Joab que a su escudero? No, Joab era el general. El otro, otra versión dice, era un ayudante. Mas sin embargo, a causa de su actitud, como que lo despojan de sus rangos. Y aquí solo lo menciona, le hacen más énfasis a su ayudante que a él.
En el tiempo que Dios nos use, en el área que nos use, siempre démosle la gloria a Dios y jamás nos sintamos más que los demás. Nunca nos sentamos invencibles, nunca creamos que de ahí nadie nos quita, porque es Dios el que pone reyes y el que quita reyes. Es Dios el que hace bajar al Seol y también es Dios el que hace subir el Seol. Si estás abajo, dale gloria a Dios desde abajo. Si estás arriba, dale gloria a Dios desde arriba. Jamás mires sobre los hombros a los demás, porque aquel a quien tú miras de menos puede ser el que Dios pone de líder sobre ti el día de mañana. Alguien puede alabar a Dios y glorificarlo, decirle: Padre, te doy la gloria, te bendigo porque reconozco que lo que soy, que lo que tengo, lo que pueda alcanzar, si tú me pones aquí, tú me pones allá, toda la gloria, el honor, la alabanza sean siempre para ti. Aleluya. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Mire lo que dice Ezequiel 18:24. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como toda su cara, comportarse como los demás pecadores. Es que tanto que me decía mi mamá eso que ya lo tengo metido en el cerebro. ¿Se les permitirá vivir? No, claro que no. Escuche esto: todas las acciones justas que han hecho, ¿qué dice? Entonces, toda esa valentía de Joab, todas esas veces que arriesgó su vida, todas esas victorias que obtuvo a favor del pueblo, porque cada victoria que él obtenía no era solo para él. Él era algo bueno como el general, pero una victoria para todo el pueblo. Primero, porque impedía que el ejército enemigo viniera y se los llevara cautivo y los esclavizara y los matara, le matara a sus hijos. Pero segundo, porque traían los despojos, venían y era de bendición para todo el pueblo. Pero dice la Biblia que si el justo se empieza a comportar como los demás pecadores, las acciones, todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Yo inmediatamente me vino el versículo que yo lo trato de recordármelo a mí muy seguido y compartirlo con otros: es de que Dios no es injusto para olvidarse. Pero aquí dice que se olvidó, que se olvida. Y la palabra jamás se va a contradecir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo sumamos. Entonces, si me pones el versículo que sigue, que es el que le estoy hablando: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Y qué dice? O sea, que no basta con que yo sirva hoy y mañana yo me pierdo, hago todo lo que Dios le desagrada, porque dice, ya no se le toman en cuenta, hermano. Todo el ayuno, el esfuerzo, todos los días que vino bajo la lluvia, usted un poco enfermo, con bufanda, bien abrigado, pero ahí venía, temblaba así como que era gelatina, pero ahí estaba en el culto. Y de repente le picó una mosca. De repente y le dio el dengue espiritual. Y empezó a hacer lo que usted mismo o yo mismo condenaba. Y de repente lo que nosotros mismos criticábamos que otro hacía, lo empezamos a hacer también. Y dice la Biblia: si el justo empieza a actuar como actúan los demás, las obras serán olvidadas. Pero si Dios no es justo, Dios no es injusto para olvidarse. La clave no es que hagamos o que hayamos hecho, sino que sigamos haciendo. Pero ahí no dice si es líder o no es líder, sino la prueba de amor que ha mostrado al servirle a su pueblo, lo que ya hizo, pero también lo que sigue haciendo.
Entonces, si a mí me ponen el título que sea, yo debo servirle a Dios. Si no tengo título, yo debo servirle a Dios. Si a mí me reconocen como el general, debo servirle a Dios. Si dicen que soy el escudero, debo servirle a Dios. Si le dan más énfasis al escudero, debo servirle a Dios. Yo no debo permitir que la obra me la robe el enemigo. No puedo permitir que tantos años de esfuerzo venga el que viene a matar, a hurtar y destruir, a robarme de esa bendición. Sino que yo, en tiempo de frío, en tiempo de calor, debo servirle a Dios. Si tengo título o no tengo título, debo servirle a Dios. En tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, debo servirle a Dios. La clave no es saber servido, la clave no es estar sirviendo, la clave es continuar sirviendo, seguir. Querido, cuánto esfuerzo, cuánta lágrima, cuánto ayuno, cuánta oración, cuánto sufrimiento para que ahora venga el enemigo y te lo robe. No, de ninguna manera. Es tiempo que te pares en la brecha en el nombre de Jesús. Y no necesito título para ver la gloria de Dios, no necesito que me reconozcan para servir a Dios, porque yo sé que Dios no es injusto. El pastor es injusto, los líderes son injustos, los hermanos son injustos, las hermanas son injustas, hasta los niños son injustos. Pero Dios que está en los cielos, pero Dios lleva la cuenta de todo mi trabajo. No servimos en vano, no estamos trabajando para el hombre, estamos trabajando para un Dios todopoderoso. Alguien puede bendecir a ese Dios poderoso. Alguien dice: gloria a Dios, mi desvelo, mi esfuerzo, mi trabajo no ha sido en vano. Sé que vendrá la cosecha, porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra, también eso cosechará. Y el que siembra en abundancia, abundante cosecha tendrá. Aleluya. Por eso dice la palabra, Lucas 17:3: tengan cuidado. Si su hermano peca, repréndelo. Pero si cambia de actitud, perdónalo. Que cambiar de actitud. Porque podemos tener la aptitud, pero si nos falta la actitud, vamos a fracasar. Por eso dice la palabra del Señor, Efesios 4:23: renueven sus actitudes y sus pensamientos. Hermano, con todo respeto, con todo amor, en enero renovamos la dieta, renovamos las amistades, renovamos los estudios, renovamos muchas cosas, pero a veces nunca renovamos la actitud. Tenemos carro 2024, mujer 2024. Tenemos todo 2024, pero tenemos actitud 2020 todavía, mismo modelo. Ponme el otro versículo, hijo, hija, quien está al cargo. Mire lo que esta versión: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes.